reciban un saludo de nuestra parte. Antes de entrar a la palabra del Señor, quiero recordarles que todos los viernes de 4 a 6 de la tarde tenemos despensa. Si no puede venir el viernes, también el sábado de 8 de la mañana a 11 de la mañana también puede venir por su despensa. Entonces solo háganos saber que va a venir y le vamos a tener guardada su caja con comida. Gracias a North Valley, que también nos está ayudando con esto. Ahora, entremos entonces a la lectura de la palabra del Señor. Y la lectura de la palabra del Señor ahora está en la primera carta del apóstol San Pablo a la iglesia de los Corintios, capítulo 8 del 1 al 7. Y dice así la palabra del Señor: Ahora paso al asunto de los alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. Es verdad lo que se dice, que todos tenemos el conocimiento de la verdad. Pero el conocimiento hincha de orgullo, en tanto que el amor edifica a la comunidad. Si alguien cree que conoce algo, todavía no lo conoce como debe de conocer. Pero si alguien ama a Dios, Dios lo conoce a él. En cuanto a esto de comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos, bien sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en el mundo, y que solamente hay un Dios. Pues aunque en el cielo y en la tierra existen esos llamados dioses, y en este sentido hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, en quien todo tiene su origen, y para quien nosotros existimos, y hay también un solo Señor, Jesucristo, por quien todas las cosas existen, incluso nosotros mismos. Pero no todos conocen esta verdad. Esta es la palabra del Señor para ahora, y que el Señor nos ayude a poder entender, aplicar a nuestras vidas la santa palabra del Señor. Primero, lo que aprendemos aquí, el contexto aquí es de que muchos en la iglesia de Corintios se sentían que sabían más que los demás. Y se sentían que yo tengo más conocimiento que aquel, yo más conocimiento que aquel. Y cuando leemos la epístola, la carta entera del apóstol San Pablo a los Corintios, nos damos cuenta que hacían grupos o divisiones en la iglesia. Unos sentían más, otros creían que sabían más. Y así habían divisiones que se creían que conocíamos. Por eso el apóstol Pablo nos enseña aquí es que nadie puede conocer a Dios en su totalidad. ¿Ha visto usted mucha gente que se cree que todo lo sabe? Que se cree que conoce más de Dios que todos. Pero la verdad es que nadie puede conocer a Dios en su totalidad. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Y los científicos están asustados y están asombrados de cómo todo el sistema del universo trabaja. Y van a estudiar los grandes científicos cómo es que sucede esto. Pero ni ellos con toda su tecnología pueden entender. Entonces, no todos podemos conocer o no podemos conocer a Dios en su totalidad. Como leímos del verso 1 al 3, dice: es verdad lo que se dice, que todos tenemos el conocimiento de la verdad, pero el conocimiento hincha de orgullo, dice el apóstol San Pablo, en tanto que el amor edifica a la comunidad. Si alguien cree que conoce algo, dice, todavía no lo conoce como debe de conocer. Pero si alguien ama a Dios, Dios lo conoce a él. Entonces, nuestro mandamiento no es cuánto sabemos o cuánto conocemos a Dios. Dios no nos manda a pedir que le conozcamos tanto a Él o qué tanta información tenemos acerca de Dios. No es este nuestro mandamiento, nuestro primer deber. No es esto nuestro primer deber. No es cuánto sabemos de Dios. ¿Sí? No es cuánto sabemos de Dios. Es bueno conocer de Dios, es bueno estudiar sobre Dios, pero no es el primer punto a seguir, no es la primera prioridad a seguir. Como leímos en el 3, dice que el conocimiento hincha de orgullo. Y yo conozco muchas personas bien orgullosas o bien creídas que se sienten que ellos sí conocen a Dios, que lo que ellos conocen de Dios sí es la verdad, que lo que ellos conocen a Dios eso es lo correcto, y anda y se siente. Yo tengo un amigo que es muy creído y conozco a muchos también que se sienten muy orgullosos que ellos sí saben. Incluso me han dicho que saben más que yo, y yo no estoy compitiendo con nadie a ver quién sabe más o quién sabe menos, no, porque no es eso, porque dice que el conocimiento hincha de orgullo. Sí, es que yo sí conozco a Dios, yo sí sé más.
de Dios que todos. No, dice la palabra del Señor que nadie va a poder conocer a Dios en su totalidad, porque Dios es infinito. Es imposible que nuestra mente pueda conocer a un gran Dios, creador de todo lo que existe, de las grandes galaxias. Déjenme decirle que la estrella más cerca que tenemos de nosotros, de la Tierra, está a más de 4,000, oigan bien, más de 4,000 años luz. Es decir, está imposible de llegar allá. No hay otra manera de cómo llegar a ni siquiera a la primera estrella, porque están tan lejísimas. Pero hay muchísimas más estrellas y el universo es inmenso a todo. No sabemos cómo Dios hace que todo funcione correctamente, pero la Tierra lleva años y años orbitando alrededor del Sol y nunca se sale de su propia órbita. Es increíble cómo funcionan los planetas, cómo dan vueltas, cómo la Luna orbita alrededor de la Tierra y no se sale de su órbita. Es increíble. No sé cómo Dios hace eso, no sé cómo, pero Él lo sabe. Entonces, nadie puede llegar a conocer en totalidad a Dios. Entonces también dice, si alguien cree que conoce algo, todavía no lo conoce como debe ser. Nadie va a conocer en su totalidad a Dios, porque no es esa nuestra prioridad. Nuestra prioridad entonces, ¿cuál es? Dice, o nunca llegaremos o podremos conocer a Dios en totalidad, pero no todos conocen la verdad. Entonces, ¿cuál es nuestra prioridad? Nuestra prioridad o el mandamiento es amarlo a Él. Dios no viene aquí conmigo a preguntarme cuánto conozco de Él. No, Dios quiere que le ame. Y el gran mandamiento que nuestro Señor Jesucristo le da a sus discípulos y a los que lo estaban escuchando, dice que ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Él no dice conoce al Señor tu Dios, no. Dios no está tan interesado, que bueno si conocemos a Dios, pero Dios no está tan interesado de cuánto sabemos de Él. Él está interesado cuánto amamos al Señor. Ama al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no es cuánto sé de Dios, sino cuánto amamos a Dios. Sí, oímos bien. No es cuánto yo conozco de Dios o yo sé de Dios, sino es cuánto yo amo al Señor. Eso es nuestra prioridad. El verso 3 dice, pero si alguien ama a Dios, Dios lo conoce a Él. Lo interesante es que Dios nos conoce a nosotros, aunque nosotros no podemos conocer a Dios, Dios sí nos conoce a nosotros. Dios sí nos ve a nosotros, nos conoce a nosotros, entonces nosotros debemos de amarle a Él. También lo que aprendemos aquí en la epístola de la lectura de hoy es que hay un solo Dios por encima de todas las cosas. Hay un solo Dios por encima de todas las cosas. Vean lo que dicen los siguientes versículos. El del 5 al 6, del 4 al 6 dice, bien sabemos que un ídolo no tiene valor alguno, dice, en el mundo y que solamente hay un Dios. Pues aunque en el cielo y en la tierra existen estos llamados dioses, y en este sentido hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Señor, el Padre, en quien todo tiene su origen y para quien todos existimos, sabiendo que un solo Señor, también hay un solo Señor Jesucristo, por quien todas las cosas existen, incluso nosotros mismos. Primero vemos entonces también que hay un solo Dios por encima de todo. Dios está por encima de todo. Y el apóstol Pablo dice, hay muchos conocimientos, y de hecho cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Corintios o en la sociedad en ese tiempo, mucha gente tenía varios dioses. Pensaba que existían varios dioses. Había un Dios, tenían creencia de que había un Dios para la luna, otro Dios por el sol, otro Dios para otra estrella, y cada estrella era un Dios. Y por eso lo que ellos creían que era el Dios, ellos hacían una imagen, como no podían entender a ese Dios Sol, hacían una imagen y esa imagen representaba a Dios. Sí, entonces muchos de nosotros también tenemos, algunos de ustedes tienen imágenes en su casa y creen que esa imagen representa a Dios. Antes sí lo representaba, porque lo que no podemos entender
lo entendemos a través de esta imagen. Pero el apóstol Pablo dice, no, dice el apóstol Pablo, hay un solo Dios, y dice, hay muchas imágenes o hay muchos ídolos, pero la realidad es que hay un solo Señor, no hay muchos dioses, no hay un montón de dioses, solo hay un Señor, dice el apóstol Pablo. Y es el Dios Padre, creador de todo lo que existe, como dice en el verso 6, dice, para nosotros no hay más que un solo Dios. No hay más. La imagen que está ahí no es Dios. La imagen que alguno de ustedes tiene en su casa no es Dios. No es Dios. El apóstol Pablo dice, hay un solo Dios. El Padre, dice, en quien todo tiene su origen y para quien todos nosotros existimos. Es decir, el único Dios que existe es el que crió todo lo que existe. Y es más, todo tiene origen de Dios, todo empezó por Dios, incluyendo a nosotros. Dice que y nosotros también existimos para Dios. Entonces, todo lo que existe, existe por Él y para Él. Todo lo que existe, existe para Dios y por Dios. Dios crió para Él. Dios nos creó a nosotros para Él. Dios crió todo lo que existe para Él, porque Él es el creador, Dios Padre. Dios es el Padre por excelencia. Él es el único Padre por excelencia. También Dios es Padre de todos. Sí, muchos de nosotros no hemos tenido un buen padre, una buena madre, no hemos tenido. Tal vez muchos de ustedes no tuvieron un buen padre que les dijera que los amaba, o un buen padre que les diera un abrazo todos los días, o un padre que los llevara de la mano a jugar al parque. Tal vez no lo tuvieron. Pero Dios Padre sí, un Padre que nos ama, y lo vemos aquí. Dios es Padre para todos. Aunque nosotros tenemos una mamá y un papá, en el ámbito de Dios o en el conocimiento de Dios, delante de Dios, todos somos hijos de Dios. Todos llegamos a ese nivel de ser creación de Dios. Hay un dicho que dice que padre no es el que engendra, sino el que cría, o el que cría al hijo. También es cierto, pero eso se toma en el sentido también con Dios, porque Dios Padre es aquel que crea. Biológicamente, aquel que crea o que engendra es el papá, biológicamente, y esa es la realidad. Es bueno ese dicho de que no es el que engendra, sino el que cría. Es bueno ese dicho, pero la realidad o legalmente, Padre es aquel que engendra biológicamente. Y en este caso, Dios es creador de todo lo que existe. Él es el Padre de todo lo que existe. Aunque usted tenga su papá y su mamá, usted tiene un papá y su mamá es hija de Dios, su papá es hijo de Dios, su hermano. Todos, delante de Dios, todos somos hijos de Dios porque somos creación de Dios. Él nos crió, por lo tanto, podemos decir biológicamente somos hijos de Dios porque dependemos, existimos de Él y para Él. Entonces somos hijos de Dios. Ahora, y esto nos ayuda un poco a entender aquí a nosotros, porque a veces nosotros nos apropiamos de nuestros seres queridos. La realidad delante de Dios, y esta es una gran verdad, que delante de Dios no hay nietos. Delante de Dios todos pasamos a ser de la misma categoría y todos pasamos a ser creación y hijos de Dios en un sentido biológico, espiritual. ¿Por qué? Porque Él es el Padre de todo. Y a veces nosotros nos adueñamos y decimos, es mi hijo. Sí, yo diría eso es tu hijo aquí en la tierra legalmente, pero delante de Dios, tu hijo es hijo del Padre Celestial, creador de todo. Sí, es mi mamá, es mi mamá, sí, pero tu mamá es hija del creador de todo. Es mi papá, pero ese papá es hijo del Padre Celestial. Tú eres hijo del Padre Celestial. Y todos somos hijos. Entonces, a veces nosotros nos apoderamos y mío. Y sí, pero delante de Dios todos llegamos a ese nivel de decir, todo a Dios. Dios todos nos ve como hijos, como su creación. No nos ve como nietos, no nos ve como padrinos, no. Dios nos ve a todos como sus hijos.
Tu mamá tal vez ya está en la presencia del Señor, ya llegó con su Padre Celestial. Tú también vas a llegar con tu Padre Celestial. Entonces, en ese sentido, todos llegamos a ser delante de Dios, creación de Dios y hijos de Dios. Entonces, si el Señor ya llamó a tu papá, ya lo tiene en su presencia. ¿Por qué? Porque era su papá. Ya llamó a tu mamá aquí en la tierra, ya está en la presencia del Señor. Es hija de Dios, hijo de Dios. ¿Por qué? Porque somos creación de Dios. Entonces, aquí en la tierra solo es un regalo. Aquí en la tierra nuestros padres, nuestras madres, nuestros hijos, nuestros hermanos, solo son un regalo. Porque delante de Dios todos somos hijos. Delante de Dios no hay nietos, no hay padrinos, todos somos hijos del Señor. Entonces debemos entender eso. Lo último que aprendemos aquí también es que el Señor Jesucristo es mayordomo de todo lo que existe. Vea lo que dice el verso 6, dice, y hay también un solo Señor, Jesucristo, porque en todas las cosas existen, incluso nosotros mismos. Hay un solo Señor, dice, que es Jesucristo, y por todas las cosas existen por Él, incluso nosotros mismos, nosotros existimos gracias a Él. Vea lo que dice Efesios 1 del 20 al 21, dice, cuando Dios resucitó a Cristo, lo hizo sentarse a su derecha en el cielo, poniéndole por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. Es decir, Jesucristo es Señor de todo lo que existe, lo que existió, existe presente, existirá en el futuro. Dios le dio a nuestro Señor Jesucristo el poder de todo, el dominio de todo, y nosotros existimos gracias a Él. Él tiene el poder, Jesucristo tiene el dominio, Él tiene la autoridad, en sus manos está todo lo que existe. Dios le dio esa autoridad, por eso todo existe gracias a Jesucristo, y Él está Dios Padre, creador de todo, y Dios le dio a Jesucristo, su Hijo, la autoridad o el dominio sobre todo lo que existe. Toda la creación, todas las cosas, incluyéndonos a nosotros mismos. No hay otro, solo es Jesucristo el único Señor. Por eso Jesucristo dice, todo lo que pidan en mi nombre. También la Biblia dice que Él es nuestro abogado que intercede delante de Dios. Él es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios le dio el control de todo a Jesucristo. Jesucristo es el encargado de todo. Y muchos de nosotros queremos seguir viviendo nuestras vidas a nuestra voluntad. Que nosotros vamos por aquí y Cristo nos dice, vengan por aquí. No le hemos entregado toda la mayordomía a Jesucristo. Y es tiempo que le entreguemos la mayordomía a Jesucristo, porque Él es encargado. Señor, tú diriges mi vida. Tú diriges mi vida. Y no podemos escapar de la mayordomía del Señor. Debemos de entregársela. Señor, dirige mi vida. Señor, te encargo, tú eres mayordomo de mi vida, de mi casa, de mi familia. Él es el mayordomo de todo. Él es el encargado de todo. Démosle al Señor nuestras vidas, el control de nuestras vidas. Démosle al Señor que Él dirija nuestras vidas. Existimos por Él, gracias a Él existimos. Démosle todo lo que somos nosotros, nuestra existencia. Señor, dirígela tú. Nosotros no podemos. Dirige tú mi vida. Quiero hacer tu voluntad. En conclusión, entonces, aprendimos en la palabra del Señor de que nadie puede conocer a Dios en su totalidad. Nadie. Y que el único conocimiento que nosotros adquirimos, si no lo sabemos usar, nos va a llenar de orgullo y sentirnos más que los demás. Es que yo conozco más a Dios. Y aprendimos que el Señor no nos manda a ver cuánto sabemos del Señor o cuánto conocemos al Señor. No es nuestra prioridad es amarle a Él. Dios no está tanto interesado cuánto le conocemos o cuánto sabemos de Dios, sino cuánto le amamos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. El apóstol el apóstol Juan en su carta dice que nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Dios nos ama a nosotros. Dios les ama a ustedes, y porque nos ama, Él quiere que nosotros le amemos también. Dice el apóstol
Juan en su carta, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, y nuestro mandato o el gran mandamiento es amarlo a Él. ¿Quién no quiere ser amado? ¿Quién no quiere ser amado? Así como nosotros queremos que nuestra esposa nos ame, que nuestro esposo nos ame, que nuestros hijos nos amen, que nuestros padres nos amen, que nos amen, así Dios quiere que nosotros le amemos. Dios no está tan interesado. Qué bueno si le conocemos. Gracias a Dios que conocemos un poco, tenemos conocimiento. Lo que Él quiere es que le amemos. Dios nos mide por cuánto le amemos, no por cuánto sabemos de Él. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste al Señor te amo? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, Señor, así como tú me amas, yo te amo a ti? Señor, yo he recibido tanto amor tuyo y quiero también decirte que te amo. Quiero decirte que te amo y amarte a ti y también amar a mi prójimo. Déjame recordarte la escena cuando el apóstol Pedro había traicionado al Señor y le niega 3 veces. Después de que Jesús resucita y va a encontrarse a Pedro, Pedro ya estaba decepcionado de la vida, que habían matado a su maestro, y se va a pescar, va a la playa, y todos hemos escuchado aquella canción donde dice, Señor, me has mirado a los ojos, y conocemos esa canción. Y entonces el Señor va a buscar a Pedro después de que Pedro le niega, y en la plática que tienen en la orilla de la playa, el Señor no le dice a Pedro, Pedro, ¿cuánto me conoces? El Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y 3 veces le pregunta al Señor a Pedro. Y note que ahí no dice, Pedro, ¿cuánto conoces de mí? ¿O cuánto sabes de mí? El Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Porque el Señor quiere que le amemos. Y Pedro le dice, tú sabes que te quiero. Y el Señor le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, sí, Señor. Y de ahí el Señor Jesucristo le va a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Y el Señor nos hace esa pregunta a nosotros. Hermana, ¿me amas? Hija mía, ¿me amas? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, Señor, yo también te amo? Así como Pedro dijo que te ama, así yo también te amo. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, Señor, yo te amo? Yo te amo, Señor, así como tú me amas, yo te amo a ti. ¿Cuándo fue la última vez? El Señor no nos mide por cuánto nosotros sabemos de Dios. Qué bueno que conozcamos algo del Señor, pero Él quiere que le amemos. Esa es la prioridad del Señor, ámame. Eso es lo que dice el Señor, ámame con todo tu corazón. Eso es lo que quiere el Señor, que le amemos. Yo te invito ahora entonces que tal vez nunca le he dicho, Señor, yo te amo. O no sé cuándo fue la última vez que le dijiste, Señor, yo te amo. Pero el Señor nos dice, yo quiero que me ames, porque así como Él nos ama, así Él quiere que le amemos. Amén. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que nos fortalece, Señor. Gracias por ese amor incondicional que tienes hacia nuestras vidas. Señor, así como tú nos amas, así nosotros te amamos también. Señor, así como tú nos amas incondicionalmente, así nosotros queremos amarte incondicionalmente, no por lo que nos das, sino porque tú eres nuestro Padre Celestial. Y por ti existimos y para ti existimos. Señor, queremos decirte que te amamos con todo nuestro corazón y queremos hacer tu voluntad, amarte a ti y amar a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a cumplir ese único y gran mandamiento, amarte con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, en nuestros labores diarios. Si alguien, Señor, está afligido, dale, Señor, esperanza. Si alguien está, Señor, con problemas, ayúdale a resolverle. Si alguien está con necesidad, provee todo lo que necesita, Señor. Si alguien está enfermo, Señor, que tú le sanes. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y compartan el amor de Dios con los demás.